luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nuevamente estamos con vosotros saludando en nombre de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto en vuestros hogares, deseando en el nombre del Señor que el Espíritu nos acompañe, que acompañe a vuestros hogares para que podáis recibir la luz de su misericordia y entender el mensaje que nos trae la palabra de Dios en esta oportunidad. Tenemos nuevamente entre nosotros la visita de nuestro hermano Abner Salazar Díaz, quien accedió gustosamente a acompañarnos en esta oportunidad. Hermano Salazar, tiene la palabra. Muy agradecido de Dios una vez más por la tremenda oportunidad de estar con ustedes y a través de este medio en los distintos hogares y compartiendo la palabra del Señor. Considero es una linda oportunidad, agradezco a Dios y a nuestros hermanos que también me han hecho partícipe de esto. Muchas gracias. Del mismo modo, como siempre, tenemos a nuestro pastor, el hermano Francisco Ulloa White. La paz de Dios sea con ustedes, estimados televidentes. Esperamos que este encuentro pueda ser fructífero para sus vidas. Ese es el propósito de estar aquí, de poder cooperar, que se establezca verdaderamente la palabra de Dios, porque de esta manera estaremos más cerca de Él y por fin encontraremos el refugio que cada día es más necesario en la familia de nuestro país. Muy gracias. Nuestros hermanos de aquí de la iglesia de San Rosendo, que los espera, entre paréntesis, muy gustosa vuestra visita. Nuestra iglesia está ubicada aquí en la calle Los Carreras, esquina de Aníbal Pinto, y nuestra dirección de correo electrónico es www.idnp.cl. Nuestros hermanos han efectuado naturalmente rondas de preguntas, han recibido distintas inquietudes que nos han transmitido a través de dos entrevistas que han efectuado durante su tiempo y que le vamos a dar a conocer. Una de ellas es del señor profesor Evan Cifuentes y la otra es del pastor Teófilo Barnechea de la Iglesia Evangélica Ejército de Chile de San Rosendo. Agradecemos naturalmente en el nombre del Señor la voluntad de estos hermanos de participar, dando su opinión que nos va a permitir, por supuesto, también aclararlas de acuerdo a lo que establece la Santa Palabra de Dios. Bueno, estamos con el profesor Evan Cifuentes para hacer algunas preguntas para el programa A la Luz de la Verdad. ¿Cree usted que en las manifestaciones espirituales dentro de las iglesias cristianas? Bueno, las manifestaciones, cuando habla el sentimiento de Dios, es claro, el discernimiento de Él que lo da. Pero hay veces que esas manifestaciones tiene que haber una evidencia en la vida de la persona que entrega esas manifestaciones a través de un momento especial. Bueno, mi experiencia es que yo he vivido en algunas oportunidades, en la cual han habido una manifestación
a mí. ¿Cómo se me manifiesta el Espíritu de mí? Llorando, pero no llorando de tristeza, sino de un gozo inefable, inexplicable. Y eso a mí me hace comprometerme en el fondo de mi corazón a ser un hombre que busque a Dios por sobre todas las cosas, de agradarle a Dios en mis actos, en mis gestos, en mis palabras, en mis pensamientos. Y el desafío, más que el día a día, más que eso, de momento a momento. Okay. Quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? ¿O qué representa para usted el Espíritu Santo? Bien, bueno, el Espíritu Santo es lo que está en el corazón del creyente. Yo no quiero decirle apellido del creyente. El Espíritu de Dios es aquel que nos ayuda a toda verdad y a toda justicia. De tal modo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en el creyente. Pero muchos dirán que el Espíritu Santo es el que habla, y algunas veces no es el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, significa que es aquel que nos ayuda a crecer, a buscar a Dios, que nos ayuda a servir a mi prójimo, aunque no piense igual que mí, pero con amor y con misericordia. Uno tiene que encomendarse al Espíritu de Dios y Él a uno lo ayuda a toda verdad y a toda... Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que todas las formas de adoración a Dios son aceptadas? Creo que no, que el Señor lo que mira es la sinceridad del corazón, la profundidad que uno de su agradecimiento, de su acción de gracia, de la vida, de la salud, de lo que nos ha dado, ¿no es cierto? De eso, y cuando estamos en nuestra propia personalidad, nuestro propio espíritu está dispuesto en quizás no ser visto como lo hacían los fariseos, sino en la intimidad del hogar, esa manifestación es aceptada como un perfume grato a la presencia de Dios. Pero no todo no todo el que dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Dios Todopoderoso que está en los cielos. De tal modo que creo que todo lo que sea rito, todo lo que sea externo, todo lo que sea sacrificio, andar de rodillas, ensangrentado, haciendo procesiones incorrectas, no le agrada a Dios. Porque eso es una religiosidad, que Dios no se agrada del religioso, sino de aquel profundo, sincero, que sirve, que es humilde, que busca no lo propio, sino que en el servir, en el dar el tiempo, en dar mis bendiciones que Dios me da, darle al otro. En eso Dios se agrada. Y buscar la luz y derrotar a las tinieblas. Muchas gracias, profesor. Gracias. Esperamos que lo vea a la luz de la verdad. Amén. Con el pastor Teófilo Barnechea, perteneciente a la Iglesia Evangélica Ejército de Chile. Y queremos de San Rosendo. Y queremos hacerle algunas preguntas. La primera es, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para mí es el que guía la Iglesia de Dios. Esa sería su respuesta. Ya haciendo la segunda pregunta. ¿Cree usted en las manifestaciones espirituales que hay dentro de las iglesias evangélicas? Sí, yo creo mucho en el Espíritu Santo porque ese es el que hace cambiar las personas y dirige lo que es la congregación de las iglesias. Esa es la respuesta. Okay. Una pregunta. ¿Qué es para usted el alma? El alma para mí, delante de la presencia de Dios, es lo más grande y hermoso para el hombre y la mujer. Pero tiene que ganarse aquí en la tierra su salvación. Esa es la salvación del alma. Okay. Muchas gracias. Última pregunta. Ahora sí con la última pregunta. ¿Cree usted que todas las formas de adoración son aceptadas delante de Dios? Aceptar la adoración cuando nosotros le pedimos al Señor con toda fe y con todo el corazón, con la mente,
y el corazón. Esa es la primera. O sea, para usted adorar a Dios un día lunes, martes, miércoles, Todos viernes, los días sábado, iguales. Para usted son todos los Todos días los iguales. días iguales. Ok, pastor. Muchas gracias por la respuesta. De acuerdo con eso, entonces, tenemos prácticamente, las preguntas las podemos resumir en dos temas muy importantes, en tres temas. Uno que tiene en relación con qué es el Espíritu Santo, ¿no? Y prácticamente paralela a esa, porque tiene la misma dirección, es ¿cree en las manifestaciones espirituales dentro de las iglesias cristianas? Entonces, en este aspecto, las respuestas de los participantes las habéis escuchado, y nosotros entonces me voy a permitir a leerlas de nuevo para poder entonces entrar a analizarlas, de acuerdo con lo que contempla la palabra de Dios. El señor Evans Cifuentes, a la pregunta ¿qué es el Espíritu Santo?, entregó la siguiente respuesta. Él es el que está en el corazón del creyente, nos ayuda a toda verdad y a toda justicia. Muchas veces pensamos que es el Espíritu Santo el que habla, pero no es así. El Espíritu nos ayuda a crecer, buscar a Dios, a servir a mi prójimo, aunque no piense igual que yo. Esa es la respuesta del señor Iván Cifuentes. Por su parte, el pastor Teófilo Barnechea, de la Iglesia Evangélica Ejército de Chile, con respecto a esta pregunta, responde lo siguiente: ¿qué es el Espíritu Santo? Es el que guía la Iglesia de Dios. Antes de dar la palabra a nuestros estimados hermanos, me voy a permitir leer un pasaje de la Sagrada Escritura que puede servir a lo mejor de un índice del tema mismo. Dice lo siguiente, y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos 6, 7 y 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ahí hay una palabra mencionada por nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo, y yo entrego entonces a los compañeros, a los estimados hermanos, los pastores Salazar y Ulloa, para que entren a dialogar sobre este tema tan importante y necesario. Hermano Salazar, tenga la honra. Gracias. Precisamente como nuestro hermano lee ahí la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando el Señor les pide a sus discípulos, a su iglesia allí, que no se fueran de ese lugar, sino que hasta cuando ellos fueran revestidos del poder de lo alto. El poder de lo alto. Ahí ya va dejando ver la palabra del Señor que es el Espíritu. Porque se ha hablado que el Espíritu, ¿no es cierto?, es otra persona de la divinidad. Pero la palabra de Dios dice que ahí es un poder. Ya lo diferencia de una persona, que sería el Padre y el Hijo en este caso. Pero esto se remonta poco tiempo atrás, mejor dicho, cuando el Señor dice: no los voy a dejar a ustedes huérfanos, sino que voy a enviar a ustedes el Consolador. La palabra usada, ¿no es cierto?, griega allí cuando se escriben estos textos, habla del Paracleto. Y una palabra, ¿no es cierto?, usada en el mundo griego allí, donde significa el defensor. Era costumbre que las personas, cuando tenían que defender ciertas situaciones ante el Senado, ante las autoridades de sus pueblos, y no tenían las habilidades para poder hablar y defenderse, se valían de otra persona, y ese era nombrado como el Paracleto en las costumbres. Y esa palabra fue usada allí para referirse a este don, a este poder que iba a venir, el Espíritu Santo. En otras palabras, el defensor, el ayudador,
Eso es un poder que viene de lo alto. De hecho, lo corrobora esto también la palabra del Señor, cuando la historia relata en el mismo capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 18, donde está ahí la conversación, y la escena se da más o menos así, donde existe allí Simón el mago, es conocido en la Biblia, y cuando él ve, se bautiza y pasa todo, ¿no es cierto?, a integrar la comunidad de los apóstoles, la iglesia de Cristo. Allí él le parece tan entretenido, tan novedoso este don, este poder que tenían allí los apóstoles, ya que ellos ponían sus manos sobre los enfermos y el espíritu ahí fluía y los enfermos eran sanados y transmitían el espíritu a través de una imposición. Y esto dice él, ¿qué es este poder vuestro? Y quiso comprarlo. Entonces ahí hay un par de manifestaciones refiriéndose que el espíritu es un poder, es un don que viene de Dios. Muy bien. Hermano Francisco. Bueno, en primer lugar, como representante de la Iglesia, me corresponde agradecer a un Evan Cifuentes, ¿no es cierto?, y a Teófilo Nicea, a los hermanos, que gustosamente han contestado a las preguntas que han hecho los entrevistadores de la Iglesia. También volver a reiterar alguna disculpa que dijimos en otra ocasión y que tenía que ver con que, bueno, nos cuesta un poco todavía esto de poder traer las diferentes entrevistas para colocarlas en el canal, pero todos van a salir en su momento. Por favor, contéstenos las preguntas que nosotros hacemos. Ahora bien, el tema, tal como lo planteó nuestro moderador, el Espíritu Santo. Bueno, mi hermano Launer, acá al lado, se refirió al término griego que aparece en el Nuevo Testamento, el término Espíritu Santo en hebreo, Rosh, y significa, ¿no es cierto?, soplo, significa fuerza, que por cierto son cosas invisibles. Cuando Jesús se presenta delante de los discípulos y ya les había dado las últimas instrucciones, dice, y sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo y pudieran entender lo que le correspondía en ese momento. Entonces, esta cosa es clara. El Espíritu Santo, como dejó manifiesto nuestro hermano, no es una persona, como se enseña en la doctrina de la Trinidad. No tenemos las pruebas bíblicas que sea verdaderamente una persona. Otro apunte importante para nosotros, yo como siempre digo, bueno, ¿en qué nos estamos equivocando? Porque estoy planteando lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando comienza el libro del Apocalipsis, se habla de la revelación de Dios respecto a las cosas que iban a ser hechas en el tiempo del fin, y dice que Juan en espíritu subió, ¿no es cierto?, y vio las cosas que iban a acontecer. Estuvo en el trono de Dios. En el capítulo 4 aparece delante del trono de Dios, y aparece el trono de Dios, y Dios, el Padre, sentado en el trono, y a su diestra el Hijo, y no aparece la persona del Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos, no existe el Espíritu Santo como persona, sino que es un poder, es una fuerza de Dios que se manifiesta en las personas. Ahora, no es cualquier fuerza. Primero, cuando leemos el capítulo 1 del libro de Efesios, en el último versículo, dice, desde el momento en que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, recibimos una porción del Espíritu Santo que nos permite razonar las Escrituras. Porque la Escritura es el idioma en que Dios se manifiesta al género humano. Y por eso cualquier persona no puede entender. Dice, las cosas que son de Dios, dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se han de examinar con el Espíritu de Dios. Entonces ahí está el principio de cómo opera el Espíritu en las personas. Ahora, ¿qué cosa es el Espíritu? Dice la palabra de Dios. Dice, voy a leer Juan capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí puso una condición Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Entonces, ¿cuál es ese consolador? El Espíritu, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice que no le ve. El Espíritu Santo es algo invisible. ¿De dónde sacaron que era una persona? Eso, si, bueno, nosotros no queremos ofender a nuestros hermanos. Naturalmente, la conversación con nuestro hermano Evan Cifuentes nos permite darnos cuenta de lo que la gente no tiene una idea clara, porque él es una persona culta
y no nos da el razonamiento de la Sagrada Escritura, y es muy respetable su opinión, y desde alguna perspectiva tiene razón. Pero el elemento central para nosotros es que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo es Ruach, una fuerza de Dios que se manifiesta al hombre, primero, para que puedan entender la Sagrada Escritura. Después dice, el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo debe estar concorde con la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar? Que las personas que tenemos el Espíritu Santo, naturalmente tenemos que ser capaces de hablar la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 26 del capítulo 14 de Juan, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y nosotros vemos que lamentablemente en el mundo cristiano no hay un gran conocimiento de la verdad de Dios. Pero si la función del Espíritu Santo es enseñar la verdad, si la función del Espíritu Santo es enseñar la verdad, ¿por qué hay tanto desconocimiento de la verdad en el mundo cristiano? Ese es el asunto que es un asunto preponderante para nosotros. El cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, ahí la conclusión nuestra es clara. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es una forma de manifestación de Dios para con sus hijos, los que guardan sus mandamientos. Esas son cosas elementales. Y se manifiesta en que las personas lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, que es su palabra, y la puedan interpretar con claridad. Entonces, por eso que esto coincide con otro capítulo que hay, el 17, que lo mencionamos el sábado pasado, y decía nuestro Señor Jesucristo, Padre, lo que tú me has dado yo los he guardado, y solamente se perdió el Hijo de perdición. Yo te pido por esto, dice, porque están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en tu verdad. Dice, porque yo quiero que estos sean una cosa, Padre. Y la iglesia cristiana del mundo está absolutamente dividida. Porque los pentecostales debieran seguir siendo pentecostales, los bautistas, los presbiterianos. Nosotros no queremos que la gente se venga acá, sino que todos hablemos una verdad. Porque el Espíritu Santo es uno, y su palabra es una, y no pueden haber tantas verdades. Si estamos leyendo el mismo libro, y estamos siendo guiados por el mismo Espíritu, ¿por qué entendemos? Dice la palabra de Dios que en una fiesta santa, Hechos capítulo 2, versículo 1, estaba toda la congregación de Dios que había quedado en ese tiempo, que era un número de 120 personas, según Hechos capítulo 1, dice, y de repente sobrevino como un viento fuerte, dice, que llenó toda la casa, y fueron partidos del Espíritu de Dios como en lengua de fuego. Entonces, estas cosas son importantes. Ahora, en un momento determinado, la gente ajena a la verdad veía esto como un desorden. Entonces, se interpreta eso en lo que hoy día conocemos como las manifestaciones del Espíritu Santo en las iglesias evangélicas. Pero, ¿por qué era el desorden? Estamos hablando del apóstol Pedro, que está predicando a un grupo de 4.000 personas, donde no habían estos medios como son los micrófonos y todo, altoparlantes y todas esas cosas. Obviamente las personas, no todas las personas escuchaban, entonces, además escuchaban el mensaje de Pedro, pero además de eso, Pedro estaba hablando en su idioma, y habían personas, según el capítulo 2 del libro de Hechos, que hablaban diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes dialectos tal vez, de muchos lugares del mundo, y no podían entender la palabra. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, dice, los discípulos repartidos entre todo el grupo de las 4.000 personas, retransmitían el mensaje del apóstol Pedro en el idioma de cada cual. Eso lo dice la Biblia, no es una imaginación nuestra, no es que nosotros creamos que las cosas fueran de esa manera. Por eso es que es importante que las personas puedan leer, dice Hechos capítulo 2, y se van a dar cuenta que dice, ¿cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en su propia lengua en que somos nacidos? Porque habían en aquel momento, dice, partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las partes de África, que está la otra parte de Cirene,
habían romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Entonces había un sinnúmero de lenguas. Y ellos entendían lo que el apóstol Pedro estaba diciendo a través de... Esta era una forma de ver. Entonces, ahora cuando uno ve las manifestaciones de la iglesia, yo no quiero deshonrar a Dios ni deshonrar a mis hermanos, pero tengo que manifestar una verdad. Las personas salen adelante y danzan, ¿no es cierto? Y andan con sus ojos cerrados, ¿no es cierto? Y yo comparo esto, por ejemplo, con el profeta Natán, enviado por Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y se presenta delante de David y le dice, había un hombre que tenía, ¿no es cierto?, una gran hacienda, recibe y tenía muchas corderas, en esos mismos términos, dice, y recibe una visita, y en vez de tomar de las corderas de su ganado, toma una cordera de su vecino, que era humilde. Entonces, el justo David en ese momento dice, ¿qué te parece? Le dice el profeta, que hay que hacer con este hombre, que muera ese hombre, dice. Al punto que yo voy, entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre, ¿no es cierto? Entonces ahí comprendió David que había hecho mal. Pero el punto que yo que fue andando, que fue con los ojos abiertos, que lo confrontó, o sea, no iba en una danza etérea. Cuando el apóstol Pablo se juntó con los ancianos de Asia, y dice que de repente separan a una persona, Agabo, el profeta Agabo, que tenía 6 hijas profetizas, y toma el cinto de Pablo, un cinturón que acostumbran a usar amarrado en la túnica, dice el varón, ¿de quién es este cinturón? Dice, así será, y se amarró las manos, así se la tomaba y el resto. O sea, no hizo una manifestación, ni sonidos raros, ni fue con los ojos cerrados. Entonces yo digo, eso es lo que yo veo en la Biblia. ¿Dónde podemos estar equivocados? Esa es la situación. Entonces, cuando las personas hablamos de lo que es el Espíritu Santo, debemos entender lo que dice la Biblia respecto al Espíritu Santo, porque esa es la verdad, y debemos entenderlo como lo dice la Biblia. Esa es mi opinión al respecto. Muy bien. Es decir, yo le pediría al hermano Pastor Ulloa, por favor, que dieran los versículos del capítulo 14 de Juan, que nos lo mencionó. Ya, leí el versículo 14, Ya. 15, 16 y 17. 14 al 17. Después, En una ocasión. Y después leí el versículo 26. Ya, muy agradecido. Ya, es que es interesante porque más de algún televidente estará, además de poner atención, anotando también, y es muy interesante que yo no sé si el hermano Salazar quiere agregar algo más sobre el particular. Sí, quería comentar lo que precisamente se mencionó ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿no es cierto?, versículo 38, cuando allí los apóstoles, ¿no es cierto?, en la iglesia, ocurrido ya el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, allí ellos dicen, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, bueno, podemos decir estas cosas, la Biblia la está diciendo, nosotros solamente la estamos trayendo aquí a colación, aquí a nuestra conversación. Recibiréis el Espíritu Santo, arrepentidos, convertidos, bautícese y recibiréis el Espíritu Santo. La palabra de Dios establece de que Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Son principios bíblicos. Ahora, las manifestaciones del Espíritu, sin lugar a duda, están escritas en la palabra de Dios. Está profetizado en este mismo libro de Hechos que con el Espíritu iban a soñar, iban a profetizar. O sea, en otras palabras, manifestaciones del Espíritu. Pero yo aquí tengo apuntado, una de las manifestaciones esenciales del Espíritu Santo es que guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, sin lugar a duda, sin descalificar o sin dejar fuera las otras manifestaciones, como cuando los mismos discípulos, los mismos miembros de la iglesia, lo relata el capítulo 2 de Hechos, cuando dice que estaban todos ahí reunidos junto a ese aposento que se estremeció por ese viento recio, y aún más, se repartieron lenguas, dice. Y también ahí hay una suerte de confusión, porque por eso las iglesias hablan en lengua, dice, pero lo que está hablando el Hechos 2 son idiomas,
porque era necesario que allí se manifestase de esa manera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque el Evangelio iba a ser expandido, lo que dijo Cristo, para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a ser testigo un judío criado, nacido y sin haber ido a estudiar a lo mejor español u otro idioma? Y el Espíritu allí, dice la Escritura, le dio que hablase las maravillas de Dios en las lenguas que otros habían nacido fuera de Israel. Manifestaciones del Espíritu, manifestaciones útiles, manifestaciones que llevan a la obediencia a los mandamientos de Dios. Llegamos a lo mismo allí. Muy bien, entonces aquí ya tenemos prácticamente, podemos brevemente hacer un resumen de lo que significaría qué es el Espíritu Santo. De acuerdo con lo que han manifestado nuestros ambos hermanos pastores, tenemos que es una manifestación de Dios, es el poder de Dios y manifestado en la forma que se ha señalado, es decir, nadie puede arrogarse el derecho que tiene el Espíritu Santo. Yo voy a mencionar una situación aquí que yo pienso que es digna de señalarla. Yo he visto programas evangélicos en la televisión en donde un pastor llama a la gente que está en el auditorio y le dice que quiere recibir el Espíritu Santo, y la gente sale en adelante a la tribuna y sopla y la gente se desmaya. Entonces yo pongo atención sobre ese particular. ¿Por qué razón? Porque así somos engañados. Así somos engañados. Es decir, yo quisiera que los hermanos complementaran quizás esta observación de mi parte que no es fuera del tema, pero casi como que tiene relación con ello, y que se refiere, por ejemplo, que si bien es cierto, Dios dejó prometido y lo cumplió con reglas absolutamente claras cuándo, cómo y dónde se recibe el Espíritu Santo, hay también un espíritu que está permanentemente luchando contra el Espíritu de Dios, y que es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Quizás podríamos señalar también a modo de paréntesis esta particularidad. Le ofrezco la palabra a cualquiera de los dos hermanos. Quiero que apuntemos aquí lo que dice Romanos el capítulo 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Versículo 14 del capítulo 8 de Romanos. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando Dios dice eso, que estando el Espíritu, ¿no es cierto? Estando el Espíritu de Dios, ese es el testimonio de que somos sus hijos. Ahora, si somos hijos de un Padre Celestial como nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Eterno quiere que sus hijos, sin lugar a duda, vivan conforme a lo que Él ha establecido como una forma de vivir. Y ya lo decía nuestro hermano pastor anteriormente, como tanta confusión, como tantas ideas, como se dice hoy día, como tantas lecturas de un texto que Dios tuvo el propósito que nos guiara hacia Él. Y ese es el asunto. Como tanta confusión, como tantas opiniones de un solo versículo. El testimonio de que somos hijos de Dios es porque el Espíritu de Dios está ahí. Y que el Espíritu de Dios está ahí en medio de la iglesia y en medio de los hermanos, es porque el Espíritu nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, a la obediencia a los mandatos de nuestro Padre Celestial, como verdaderos hijos de Dios. Muchas gracias, hermano Salazar. Hermano Francisco, ¿quiere usted agregar algo sobre el particular? Bueno, hay algo que agregar. Respecto a lo que usted hacía mención, aquí hay cosas que hay que separar. En primer lugar, hay personas muy limpias de corazón, que yo he conocido algunas personalmente, y que ellos, según el decir de la iglesia, son tomados del Espíritu Santo. Yo no puedo dudar de cómo ellos exteriorizan haber sentido algo, no lo puedo poner en crisis. Pero esas personas, por ejemplo, que hacen esas cosas como la manifestación de ese programa de televisión que hay, donde el hombre pone la mano y la persona se desmaya, yo creo que ahí hay maldad. Porque yo me imagino que un pastor sabe realmente, ¿no es cierto?, estos conocimientos él los tiene. A mí me parece imposible estar en una reunión y se está manifestando el Espíritu Santo, el pastor toca la campana y inmediatamente el Espíritu Santo se va. ¿Por qué se va? Porque el pastor mandó.
tocó la campana. Entonces esas cosas no pueden ser espíritus. El libro en Eclesiastés, el texto no me lo pregunto porque no me acuerdo bien, pero me parece que está por el capítulo 4. Dice que ningún hombre tiene poder sobre el espíritu para detener el espíritu. Pero es que ahí toca la campana y el espíritu. Entonces, ¿qué espíritu es? Entonces yo digo, por eso yo digo que aquí hay personas en las diferentes iglesias a las que me he tocado asistir, que verdaderamente les pasa algo emocionalmente. Pero yo pongo en duda que sea el Espíritu Santo de Dios, porque si fuera el Espíritu Santo de Dios, ni aunque ellos no entendieran la palabra, a través del Espíritu Santo entenderían la verdad y enfrentarían a la mentira. Porque las iglesias, debemos decirlo con dolor en el corazón y con vergüenza, la iglesia se ha convertido en un comercio clandestino. Clandestino, porque en todas las iglesias se piden ofrendas, diezmos, colectas, una y otra vez, ¿no es cierto? Y no se está pagando impuestos por eso, porque las iglesias no están autorizadas a enriquecer a personas con eso. Por eso yo digo que esto es clandestino. Y esa es una verdad de la religión. Los diezmos verdaderamente existen en la ley de Dios, pero tienen una función que tiene que ver con ayudar a la gente necesitada, con ayudar al desamparado y con ayudar a que en las iglesias se predique la verdad y la verdad sea llevada al mundo entero, en el medio donde nosotros estemos. Entonces, esa es la situación. Ahora, que las personas, diciendo que es el Espíritu, puedan hacer grandes cosas, bueno, el capítulo 7 de Mateo está muy claro en el verso 21 adelante, donde dice que personas que han hecho milagros y han hecho sanidades van a quedar fuera. Entonces, y es más, hay una cita de la Sagrada Escritura que dice que en el último tiempo Satanás dice, hará llover fuego al cielo con el objeto de engañar a uno de los escogidos. Entonces no nos dejan mirar eso. Y si no, miremos algunos siglos atrás, y dice, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Samuel, cuando el rey Saúl estaba desesperado porque se sentía abandonado de Dios, y el profeta Samuel no iba a hablar con él. Entonces él vino y consultó a un adivino. Ahora en este mundo moderno fue a consultar a una psíquica. Entonces dice que ella llamó a Samuel y Samuel apareció. Entonces Satanás tiene poder para hacer cosas, para engañar a la gente limpia y de buen corazón y ayudar a los que están haciendo falsedad de la religión para que traten de salir adelante con sus mentiras, porque estamos en el mundo de Satanás, el príncipe de las mentiras. Él es el que gobierna esto, entonces es posible que pasen. Pero esos no son testimonios. El testimonio es que las personas verdaderamente están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, es que están hablando y están haciendo y están enseñando la verdad. Y la verdad de Dios es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y es lo que menos se hace hoy día. Esa es mi opinión. Perfecto. Es decir, con esto yo creo que ya la pregunta hecha que es el Espíritu Santo ha quedado absolutamente esclarecida a través de los pasajes distintos que se han leído. Y por supuesto que nosotros agradecemos de todo corazón, tal como lo hizo nuestro pastor, a los hermanos o creyentes que dieron sus opiniones al respecto, y les recomendamos también del mismo modo, con todo respeto y cariño, que consideren lo que aquí se ha planteado, que está de acuerdo con lo que dice la Santa Palabra referente a este punto. Ahora bien, viene la otra pregunta que se refiere y que ha sido tocada porque tiene mucha relación en respecto a las manifestaciones espirituales. Aquí ya se han mencionado un par de ellas, y sin embargo yo creo que es necesario también insistir un poco más en el tema. Yo me permitiría, con el permiso de los pastores, por supuesto, el leer un pasaje aquí que a lo mejor podría orientarnos para poder ampliar el tema de la manifestación del Espíritu, y que está en el capítulo 12 de Primera de Corintios, porque dice de que recibiréis el don del Espíritu Santo, lo que leyó ambos hermanos en los Hechos, ¿no? Aquí en Corintios dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Espíritu Santo es un don que da Dios, eso quedó establecido. Y aquí señala cuáles son los dones del Espíritu. Sabéis que cuando erais gentiles
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otros géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Yo creo que aquí queda bastante claro cómo reparte Dios su Espíritu Santo, de tal manera de que el cuerpo funcione como tal. Si tenemos nosotros nuestros propios cuerpos como ejemplo, que la mano no le dice al pelo que no sirve para nada, como lo dice la misma Santa Palabra, yo creo que también podría tal vez ayudar en la lectura de este pasaje para complementar lo que se refiere a las manifestaciones espirituales dentro de las iglesias cristianas. Aquí ya se habló un par de palabras referentes a esto, no sé si los hermanos quieren agregar algo sobre el particular. Bueno, como manifiesta ahí la entrevista de nuestro hermano Eva, ¿no es cierto? Claro, Dios, sin lugar a duda, nos lo dice ahí en su palabra, las manifestaciones del Espíritu. Dios da allí a cada persona y Dios capacita. Ya lo decíamos en el libro de Hechos, Dios, sin haber ido a la escuela, como decimos, Dios capacitó a los hombres de ese entonces para poder allí hablar en otros idiomas. Dios capacita, de la nada nos puede levantar para ser hombres y mujeres útiles. Ese es el poder del Espíritu. Y dice ahí la lectura de nuestro hermano, para provecho, para crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿de qué provecho, de qué crecimiento tendría algo que no es útil para nada? Y que hoy día se dice que es una manifestación del Espíritu y que está en las iglesias. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Dios nos bendiga en ese sentido para ver lo que la palabra nos indica. Amén. Muchas gracias. Hermano Francisco. Yo creo que respecto a la cita que usted leyó, mi hermano, dice aquí, acerca de los dones, tenemos que entender que es un don. Exactamente. Es el primero. A mí me gusta esto de examinar los términos. Don es una virtud. Entonces, acerca de las virtudes espirituales, o sea, eso es algo que nosotros lo podemos observar, pero no lo podemos tocar, no tiene forma, ¿no es cierto? Sino que se manifiesta en acciones. Entonces eso es claro. Ahora, respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, aquí yo una vez, un hermano me dijo, es que usted, la iglesia que usted es una iglesia muerta. ¿Pero por qué muerta? Le digo yo, porque, bueno, no hay ninguna forma de manifestación del Espíritu, pero ¿qué entiende usted por manifestación del Espíritu? Entonces, mire, le voy a hacer la primera pregunta y contésteme. ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted recibió la manifestación del Espíritu en lengua? ¿Habló lengua? Por favor, apenas hablo castellano. Entonces, él me dice, no, usted tiene que hablar lengua, y cuando usted habla lengua, entonces tuve que estudiar qué era lengua. Probablemente que ahora está claro que cuando dice hablar en lengua, bueno, yo tengo que entender lo que hablan otras personas en otro idioma, y hay personas que tienen esa capacidad. Pero dice lo siguiente, dice, ahora de repente estaban algunas manifestaciones en alguna iglesia donde las personas hablan una suerte de mapudungún con español y con otras que no son palabras, sino son contracciones de diferentes palabras, no las entiende nadie. Entonces, esto no quiero ser sarcástico, sino explicar lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 4.
versículo 7. Ciertamente dice las cosas inanimadas que hacen sonido, como la flauta o la vihuela, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se apercibirá con la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque habláis al aire. En el mismo capítulo, dice aquí, voy a leer el versículo 21. En la ley está escrito, refiriéndose al pueblo de Israel, en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y dice, en otras lenguas hablaré, y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Se refiere a idiomas, por supuesto. Así que, las lenguas, miren lo que dice acá, las lenguas aquí, dice, señal son no a los fieles, sino a los infieles. Entonces cuando las personas están hablando en lengua en su iglesia, ¿qué son? ¿Fieles o infieles? La Biblia dice que son infieles, por eso están hablando algo que no le entiende nadie. Ahora, dice acá, más la profecía no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno, y todos hablan lengua, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Pero no, hay muchas personas que les da miedo entrar a una iglesia cuando está lo que ellos dicen que es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, más si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es quejado. ¿Y qué es la profecía? Dice, porque yo entiendo, dice el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, que la profecía no es de particular interpretación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy hablando de la palabra de Dios en la iglesia y entra una persona que no conoce la fe, indudablemente y que hablando el mismo idioma va a entender lo que se está hablando y va a conocer la verdad. Entonces, estas son las cosas extrañas de la manifestación del Espíritu. Pero ya les digo, está este punto de las lenguas, está este punto que no es posible que un hombre con el poder del sonido de una campana detenga la manifestación del Espíritu de Dios. Es absolutamente imposible. Segundo, cuando los profetas iban delante de los reyes, cuando Agabo fue delante de Pablo, ninguno fue danzando con los ojos cerrados y hablando cosas incoherentes, sino que el texto era claro, era la manifestación de Dios, lo que Dios quería decir, y la gente tenía que entenderla. Eso es lo que nosotros entendemos sobre la manifestación del Espíritu Santo. Quiero agregar una pequeña porción de la lectura de la palabra de Dios aquí en Gálatas. Pablo escribe, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, y empieza a enumerar una serie de características: la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe. Vale decir, lo que ha manifestado nuestro hermano, lo que leemos aquí en la palabra, el Espíritu se manifiesta a través de cosas visibles, útiles, que den testimonio de que aquel hombre es un hijo de Dios, que aquella mujer es un hijo de Dios. El poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu tiene un efecto transformador en las personas, de llevarlos desde la oscuridad a la luz, en hechos concretos, en vida consagrada al Señor. Muy bien, muy agradecido. Yo pienso de que, porque antes de pasar a la pausa que tenemos que hacer, está absolutamente claro con lo que nuestros ambos pastores han señalado. Y yo creo que el principio está más que claro cuando también se dijo al principio, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahora hay una cosa que es prioritaria, el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, agradeciendo una vez más las intervenciones, las respuestas que nos entregaron ambos señores que ya hemos mencionado, tanto el señor Cifuentes como el señor Barnechea, nosotros les entregamos la respuesta que ha dado la Santa Palabra de Dios. Y ahora vamos a hacer una pausa. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor, ama a todos como hermanos, Dios es amor, 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 hermanos míos, Dios
habíamos dicho entonces los puntos referidos al Espíritu Santo y a las manifestaciones espirituales, yo creo que quedaron absolutamente claros. No queremos dejar por ningún motivo aparte otro tema que fue considerado en las preguntas que se le hicieron a los televidentes y espectadores que estaban presentes y que tiene relación con las formas de adoración. ¿Cree usted que todas las formas de adoración son aceptadas delante de Dios? Esa es la pregunta. La respuesta la habéis oído, entonces yo voy a entrar inmediatamente a preguntar la opinión de nuestros queridos hermanos pastores. Bueno, al ver las respuestas, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos que muy cordialmente accedieron a ser entrevistados, a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Nuestro hermano dice en su respuesta, creo que no, uno de ellos. Y bueno, es generalizado hoy día la idea de que todos servimos a un mismo Dios. Y lo analizamos y lo vemos y lo hemos dicho. Tantas formas distintas solo en nuestro país. En nuestro país hay más de 1000 sectas con nombres distintos y que todas, por cierto, dicen ser la iglesia verdadera. Es realmente, es para asombrarse, el hecho de que tantas tendencias religiosas emanadas de un mismo libro, por las muchas lecturas que nosotros decimos se hacen. Dos hechos bíblicos relatan y demuestran que no vale la intención, sino lo que Dios establece en su palabra. Me remonto a la lectura del libro Levítico en el capítulo 10, cuando dice la palabra del Señor que dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice, los primeros 2-3 versículos de Levítico 10, fueron a ofrecer, dice, un fuego extraño, un aroma, un incienso que Dios jamás había pedido. Yo creo que la intención, si lo queremos analizar el texto, yo creo que la intención de Nadab y Abiú eran buenas. Ofrecer, alabar, glorificar a Dios. Pero no era de la manera que Dios había establecido. Era fuego extraño. ¿Qué pasó como respuesta a Dios? Dice que del cielo descendió fuego y ahí mismo los consumió. Por otra parte, vemos cuando los israelitas van a la guerra con Amalek y ellos se les ordena que nada dejaran allí, que nada trajeran de allá, ¿no es cierto? Y ellos encontraron que los animales que quedaron después de esa guerra eran bonitos y los llevaron con el fin de ofrendárselos a Dios. También hubo un castigo, también fue reprobado por Dios. No vale cualquier manera de servir a Dios. La palabra dice, paraos en los caminos, Jeremías lo dice, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Mas algunos dijeron, no andaremos. Y así sucede hoy día. La palabra de Dios es clara, enfática. Cuando Pablo se enfrenta ante la iglesia de Galacia, cuando él escribe a los Gálatas en el primer capítulo, dice, estoy tan maravillado, como es la versión más tradicional entre nuestras iglesias, estoy tan maravillado, pero la palabra, si buscamos en otras versiones, dice, estoy espantado, estoy asombrado, dice las traducciones más directas, de que haya pasado otro evangelio, no que haya otro, dice, pero han entrado algunos que han tergiversado, han adulterado, han cambiado el evangelio único de Cristo. Pero si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, predica un evangelio distinto al que ha sido anunciado, se ha llamado apartado, anatema, dice ahí, apartado. No vale cualquier manera, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermano pastor. Bueno, respecto a esto, yo creo que los hermanos respondieron medianamente bien. ¿En qué sentido? Cuando nuestro hermano Evan Cifuentes dice, por ejemplo, dice, Dios mira la sinceridad del corazón, que no seamos vistos adorando delante del público como nos pareciera. Indudablemente que la sinceridad es un elemento fundamental en la adoración a Dios. Y nuestro hermano Teófilo Barnechea dice, la adoración es aceptada delante de Dios cuando lo pedimos con fe, con corazón y mente. Aquí el hermano, yo digo mi hermano Evans, con todo el respeto que me merece, que mucho me gustaría que un día nos acompañara a nuestro programa también,
él dice sobre la sinceridad del corazón, pero aquí nuestro hermano Barnechea aumenta un poco la porción cuando dice fe, corazón y mente. Un día dice, se acercaron a nuestro Señor Jesús con el ánimo dental, estoy pensando en 5:22 de Mateo, y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y viene el término alma. Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Qué significa esto? Amar a Dios de corazón. El corazón, naturalmente, nosotros lo relacionamos con los sentimientos, con la afectividad. Es bueno querer a Dios. Pero cuando dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿qué quiere decir? Ciertamente quiere decir que nosotros tenemos que racionalizar lo que nosotros hacemos. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sabéis lo que yo hago? Ese es un punto importante. Y yo pregunto a la iglesia, ¿están haciendo lo que el Señor Jesús hacía? El guardar el sábado. Él iba el sábado al templo a adorar a Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo, bueno, el domingo. Alguien dijo, para mí son todos los días igual, nos dijo una hermana en una de las respuestas. Los musulmanes adoran a Dios el día viernes, los judíos el día sábado, los cristianos de ahora el día domingo. Y nosotros preguntamos a la gente, ¿es bueno esto? Sí, para mí son todos los días iguales. Pero Dios no dice que son todos los días iguales. Cuando Él dice, el sábado, dice, lo glorificó, lo santificó, lo bendijo y lo santificó. No lo dice ni del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes. Lo dice el sábado. Entonces, ¿son todos los días iguales? La Biblia no dice que los días son todos iguales. Dice que el día santo es el día sábado. Entonces, esa es la situación. Entonces digo, cuando, como decía el hermano acá, nuestro hermano Barnechea, decía, amarás al Señor de corazón y de mentes. La adoración aceptada es cuando es de corazón, de acuerdo. Y cuando es de mente, de acuerdo. Pero yo veo que ahora no se incluye la mente, porque la mente a nosotros nos relaciona con el conocimiento, con la investigación, con el estudio, pero la gente no se da cuenta que estamos siendo engañados. No se da cuenta que esta no es la religión que se practica hoy día, no es. Hoy día el día del pastor es más grande que el día sábado, porque el día del pastor en todas las iglesias se corre a celebrar, ¿no es cierto? Y el día sábado, el día de Dios, porque Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Bueno, no tiene importancia, es igual que cualquier otro. Entonces yo digo, bueno, usemos lo que decimos. La pregunta es, ¿crees que todas las formas de aceptación todas las formas de adoración son aceptadas delante de Dios? Es una pregunta que tenemos que seguir dejando para nuestros hermanos televidentes, para que consideren si esta es una respuesta correcta. Porque yo le agrego a las virtudes que puso nuestro hermano Evan Cifuentes sobre la verdad, la justicia, ¿no es cierto?, sobre la sinceridad del corazón, sobre la humildad que tenemos que... Lo hallo que es importante esta respuesta, pero es incompleta. Lo que dice nuestro hermano Barnechea, que dice que con fe, con corazón y con mente, bueno, ¿qué es fe? Y ya lo decíamos en el programa, me parece que fue el programa pasado, decíamos que Abraham, padre de la fe, dice, guardó estatutos, mandamientos y ley. Génesis capítulo 26, versículo 5. Y todavía la nación no había llegado al monte de Sinaí. Israel no existía. No existía. Pero había conocimiento de la ley de Dios. Porque es imposible. Yo siempre he dicho una cosa. Si un maestro carpintero inventa un mueble y dice, este mueble va a ser una mesa. Cuando él dijo el nombre, cuando él pensó en crearlo, inmediatamente había una ley para eso. Y si no cumplía con las características de una mesa, no servía. De la misma manera, cuando Dios hizo al hombre, tenía un propósito para con el hombre. Y para que el hombre llegue a la meta que Dios le puso, para que pueda ser vivo delante de él, tiene que cumplir las funciones para las cuales Dios lo puso. Y eso tiene que ver con la obediencia. Y no nos olvidemos nosotros que la obediencia ha colocado a Israel en el lugar que estuvo, en ese triste lugar que estuvo, y finalmente llegaron a morir 6 millones de personas, inocentes, muchos de ellos, porque no conocieron, ni supieron oír. Hay de vosotros, dice, que me dejaste a mí fuente de agua viva para acabar para vosotros cisternas rotas que no pueden considerar, no pueden juntar agua.
Eso también es una advertencia para nosotros, que sepamos, cuando leemos, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, en el verso final, dice, tú tienes tu fe, Él la barra contigo, pero cuídate, que la fe que tú tienes no te pierda. Entonces, eso es, si usted cree que todos los días son iguales, haga así. Pero piense en lo que dice la palabra de Dios. Hay un día especial para Él. Si usted cree que debe celebrar la Navidad, cuando Jesús nunca celebró nunca celebró su cumpleaños, nadie, y que esa fue una institución, esa fue un nombre, hágalo. Pero dése cuenta que está haciendo no lo que dice la Biblia. Y por el contrario, está desechando lo que dice la Biblia, está haciendo invento de hombre. Esa es lo que yo te voy a contar. No sé si mi hermano tiene... Solo agregar a este hecho que, sin lugar a dudas, se encuentra en todas las conversaciones que hacemos con nuestra amistad de la iglesia que visitamos. Es lo que en un principio decíamos. Todos decir, todos creer de que servimos a un mismo Dios y que todas las formas son validadas por Dios. La Escritura enseña y la invitación siempre es la misma, que hacemos. La palabra de Dios es la que da la final palabra. La palabra de Dios hay que escudriñarla. Cuando nuestro hermano dice que debemos, ¿no es cierto?, amar al Señor, manifestar, seguir al Señor con nuestra mente, es que nosotros involucremos, ¿no es cierto?, la lectura, el estudio, así como quien busca, si ojalá buscaras como el oro, buscaras la sabiduría de Dios, dice el proverbista. Busquemos esto porque es nuestra vida la que está en juego. Agradeciendo una vez más a los estimados televidentes que están semana a semana junto a nosotros, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, en Carreras, esquina Daniel Pinto, en San Rosendo, les espera gustosamente. Igualmente esperamos vuestra correspondencia, vuestras opiniones a través de entrevistas que hacen nuestros hermanos o escribiendo directamente a la dirección electrónica en www.idnp.cl. Muy agradecido y hasta la próxima semana, Dios mediante. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.